Otro episodio del podcast Coaching con Mariana Lee. Este episodio voy a hablar acerca de trauma, de cómo repetimos trauma, de qué es lo que podemos hacer, pasos básicos y de relaciones basadas en trauma también. Fue divertido porque estaba buscando de qué puedo hablar, de qué puedo hablar en este episodio. Y empecé a buscar, bueno, voy a hacer un episodio de preguntas y respuestas, bueno, voy a hacer un episodio de esto, pero me seguía, me seguía todo guiando a que necesitaba hablar sobre trauma. Um, lo que de repente a mí se me hace un poco, no incómodo, pero un poco como, porque realmente no soy experta en trauma. Yo sé lo que sé y siempre creo que no es tanto tampoco lo que sé, pero lo que yo sé me ha ayudado a mí con trauma, me ha ayudado a las personas que están alrededor de mío con trauma, um, por lo menos a crear conciencia de que existe trauma, de cómo estamos reviviendo el trauma constantemente, de cuáles son las dinámicas, cómo, no sé, la falta de límites de repente también hace que repitamos trauma o viceversa, etc. Entonces, dije, bueno, ya, si todo me está guiando para que hable de trauma, entonces voy a hablar de trauma. um, lo primero que quiero decir es que el 99,99% de los seres humanos cargamos con trauma no resuelto. Existen grandes traumas, como los que todo el mundo conoce, que son eventos gigantes, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, muerte, abuso, no sé, accidente, todas estas cosas como que son obvias, que se pueden ver, ¿cierto? Pero al mismo tiempo existe trauma que es el que nadie conversa, el que nadie habla y el que yo creo personalmente que deberíamos tener más conversaciones abiertas sobre esto. Y, y es también por eso que quiero conversar en este episodio acerca de eso, que lo quiero poner en YouTube, que lo quiero poner en todos lados, porque existe muy poca información acerca de trauma. Y todas las cosas que yo he recolectado a mí me han servido muchísimo para yo sanar mi propio trauma, para yo verme, para poder vivir una vida más consciente, más saludable emocionalmente, por ejemplo. Um, una de las estrategias que yo ocupo para, bueno, mi camino de sanación lleva harto tiempo, llevan años, entonces, pero una de las estrategias que yo ocupo es reparenting. Reparenting es crear o darte lo que no te dieron, ¿cierto? Entonces, ya vamos a hablar. Reparenting es como lo opuesto a repetir el ciclo de trauma, más o menos. Pero primero les quiero contar que, como les estaba contando, que se me había ido la onda ya, que existe estos traumas, microtraumas pueden llamarse, que tampoco son micro porque también son importantes y también eh, dicen o tienen algún efecto y síntomas y todo eso, y también lo acarreamos en el cuerpo. Eh, pero pueden ser cosas, por ejemplo, bueno, trauma es todo lo que nos desconecta de nosotros mismos. Entonces, cualquier experiencia, por ejemplo, que nosotros tuvimos en la infancia, en que nos sentimos como niños completamente desconectados de nosotros mismos, se va a tornar en trauma. Um, ahora, muchos de nosotros no tenemos un solo trauma. Quizás recordamos un evento, pero muchos de nosotros tenemos varios traumas acumulados, más pequeños, más grandes, etc. Y la mayoría de nosotros nos cuesta mucho recordar. Pero una forma de saber que uno tiene trauma es mediante los síntomas. El síntoma más común, el que se ve más, es la ansiedad. La ansiedad de seguro es síntoma de trauma. La ansiedad no es la patología en sí, no es la raíz en sí. Muchas personas tratan la ansiedad como si fuera solo la ansiedad, pero la ansiedad a mí me dice que hay algo más que se está escondiendo detrás y que necesita salir. Entonces, cuando alguien sufre de ataques de ansiedad, crisis de pánico, todo eso, de seguro alguien tiene, de esa persona tiene trauma. Trauma no resuelto, me refiero. Ahora, otros tipos de síntomas pueden ser
Problemas intestinales, por ejemplo, que te cuesta ir al baño, cosas así, que no procesas la comida bien, por ejemplo. Otros síntomas de trauma, hay tantos, por ejemplo, dolores de cabeza, pero migrañas constantes y fuertes, por ejemplo, también es un síntoma de trauma. Em, Dolores de espalda, pero muy fuertes, constantes. También puede ser un síntoma de trauma. Mareos como vértigo sin explicación médica también es síntoma de trauma. Um, ¿Qué más? Hay tantas cosas porque ¿qué pasa? Que el trauma se guarda específicamente en el torso. Entonces hay muchas cosas que suceden en el torso, como enfermedades físicas y cosas así, que están relacionadas a trauma. Desde mi perspectiva, cáncer también está relacionado a trauma no resuelto. Y enfermedades catastróficas en general. Desde mi perspectiva, la diabetes también está relacionada a un trauma no resuelto relativo a la madre en tu infancia. Eh, Cosas que cuando uno, por ejemplo, sufre de algunas cosas que no tienen explicación, que va al médico y le dicen, no, pero si tú estás bien, entonces, y uno tiene los síntomas físicos. También trauma no resuelto. Ahora, cada vez que sucede trauma, el sistema nervioso se altera. Tu cerebro cambia. Hay un término que se llama trauma brain, que es el cerebro de trauma, que explica que tu cerebro y tu sistema nervioso funcionan completamente diferente al de una persona que no ha sufrido trauma. Em, ya les he explicado anteriormente que tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, y una persona normal va y viene entre los dos, dependiendo qué es lo que está haciendo. Un sistema nervioso es de estrés, de respuesta a peligro, por ejemplo, y el otro es de descanso, lo usamos para digerir comida, por ejemplo, cosas así. Entonces, una persona que no ha sufrido trauma o que ha trabajado, si tuvo trauma lo trabajó y todo eso, va de un sistema nervioso a otro sin problema. La persona que ha sufrido trauma está pegada en el sistema nervioso de estrés. Entonces va a ser una persona que ante cualquier cosa le va a gatillar ansiedad, ante cualquier cosa le va a gatillar miedo, inseguridad, le va a gatillar el sistema nervioso de tenemos que arrancar, algo está sucediendo, estamos en peligro, nos vamos a morir. Entonces bastante natural la respuesta que el cuerpo tiene, porque el cuerpo siempre está en momento presente. El cuerpo, si tú le mandas una señal al cerebro basada en un pensamiento de ansioso, por ejemplo, algo va a pasar. Si yo estoy pensando en que en una semana tengo que comenzar un trabajo nuevo y me pongo ansiosa y yo ya estoy en la semana siguiente en mi mente, le mando la señal a mi cuerpo de que algo está pasando, pero el cuerpo lo toma como que algo está pasando ahora. El cuerpo no sabe que lo que yo estoy pensando puede que suceda en una semana, puede que no. Pero mi mente viaja entre el pasado y el presente, mi cuerpo simplemente siempre está en presente. Entonces, algo que tener en cuenta cuando empezamos a entender de trauma. Yo siempre digo, edúquense, empiecen a investigar, empiecen a querer saber más sobre cómo está funcionando tu cuerpo, especialmente si eres una persona que tiene trauma no resuelto. Hay otro síntoma de trauma que es rage, que es como ira descontrolada, esas personas que eh, se enojan pero por todo, es como que les dan ataques de furia, eso también es un síntoma de trauma. Eso le pasa también más a los hombres. Um, entonces, um, cuando repetimos trauma, significa que estamos viviendo en piloto automático, que seguimos repitiendo las mismas dinámicas y no nos damos cuenta, que repetimos los mismos patrones, que además, por ejemplo, ¿cómo sé yo si estoy repitiendo trauma o si tengo trauma no resuelto? Si, por ejemplo, yo me insulto a mí misma constantemente en mi diálogo interno, si me saboteo a mí misma constantemente, es algo regular. Yo recibo muchos mensajes de personas que me dicen, ¿qué hago con el autosabotaje? Mira, empieza a mirar tu trauma, empieza a mirar tu trauma. Procrastinación también es, o procrastinación o perfeccionismo son dos caras de la misma moneda. Entonces, también son síntomas de trauma.
falta, por ejemplo, de la habilidad de decir que no o falta de límites sanos que generalmente hacen que te pongas, que crees resentimiento eh, hacia otras personas porque no están respetando tus límites que tú no sabes poner o que no sabes comunicar. También me puede hablar de que tuviste trauma, que tuviste codependencia en tu infancia um, y que necesita ser resuelto. Mire, sí, las relaciones y cómo nos desarrollamos en el presente habla muchísimo de todas las cosas que no están resueltas y además que el síntoma que nosotros mostramos es directamente proporcional primero al tiempo que la herida estaba guardada y al tamaño de la herida también. Por ejemplo, si yo soy una persona que no está consciente de mis necesidades emocionales, físicas o espirituales, o soy la persona que le pasan cosas, siento emociones, pero no sé qué emoción estoy sintiendo, también estoy repitiendo, por ejemplo, dinámicas eh, o ciclos de trauma que continúan y se pasan de generación a generación. Por eso si tenemos hijos especialmente es tan importante comenzar a revisar nuestros traumas, a mirarlos, a sanarlos, porque si el trauma no se sana, se va pasando de generación en generación. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, bueno, las enfermedades mentales se heredan en mi familia. No son las enfermedades mentales las que se heredan en tu familia, es el trauma no resuelto el que se va pasando de generación en generación. Y uno de los síntomas de trauma no resuelto son enfermedades mentales, por ejemplo. Eh, entonces, y no hay otra forma más que trabajar el trauma. No hay otra forma de que alguien diga, ok, y si tú eres la persona que va a hacer el trabajo de trauma, te vas a dar cuenta si empiezas a mirar tu árbol genealógico, que tu abuela, tu mamá, tu abuela, por ejemplo, estaban repitiendo el mismo trauma hasta que tú lo encontraste. Entonces, es súper interesante cómo de esa forma puedes también llegar a honrar a tu familia, a tu madre, a tu abuela, a tu árbol genealógico, porque honrar significa que que yo estoy clara y que yo soy consciente de lo que se está pasando de generación en generación, de las creencias, de cualquier tipo de creencias, limitantes o no limitantes, y que yo tengo la habilidad de decidir si eso yo lo quiero para mi vida o no. Esa es una forma de honrar. Um, y que yo creo que es la única que a mí me hace sentido. Ahora, cuando uno tiene trauma no resuelto, va a generar relaciones basadas en trauma. Por eso también es tan importante empezar a mirar tu trauma, porque la primera relación que tú tienes en tu casa, como niño, por ejemplo, em, da el piso o el pie, es como la fundación para todas las otras relaciones del futuro. Entonces, si nuestras relaciones estaban arraigadas o enraizadas en miedo, en comportamientos impredecibles, por ejemplo, en manipulación, en abandono, en falta de confianza, en una madre o un padre que prometía y no cumplía, en una madre que no estaba emocionalmente disponible, por ejemplo. Esas relaciones tú inconscientemente las vas a buscar en tu adultez si es que no has resuelto trauma. Las vas a manifestar y las vas a buscar en el trabajo, en relaciones amorosas, las vas a andar buscando. Las relaciones de trauma o las conexiones de trauma son manifestaciones de traumas pasados que viviste. ¿Por qué? Porque estas relaciones se sienten como estar en casa, independiente de que tu casa haya sido amorosa o no amorosa, saludable o no saludable, no importa eso, pero uno siempre busca el sentirse en casa en la adultez. Y eso significa sentirse en casa como cuando uno era niño. Eh, por ejemplo, algunas características de vínculo traumático son, por ejemplo, esa típica dinámica de tira y encoge. ¿La han escuchado? Tira y encoge. Donde ninguna de las
de las partes de la relación se puede sentir seguro en la relación. Es como el tira y encoge, si es el típico, si no lo puedo explicar de otra forma. Ay, no voy a llamar porque si no va a creer que estoy muy interesada y no quiero que se sienta interesado y luego ya, ay, voy a llamar ya, luego la otra persona te ignora. Ese juego, esa dinámica es una de las características em, de conexión de trauma. Otra característica puede ser, por ejemplo, una persona que es impredecible, pero al mismo tiempo esa persona quiere que tú estés con él o con ella. ¿Me explico? Es una persona que no sabe lo que quiere, que hace cosas muy impredecibles, pero al mismo tiempo no te suelta. Las relaciones basadas en trauma son, primero que nada, bastante tóxicas emocional y mentalmente. Y segundo, son difícil de salir. Por ejemplo, yo escucho a gente, oh, mi amiga está en una relación tóxica y lleva años en que termina y vuelve, termina y vuelve, termina y vuelve. Esa es una relación basada en trauma. O sea, las dos partes de la relación vivieron un trauma o más de un trauma y no lo han resuelto. Y hasta que no lo resuelvan van a seguir manifestando relaciones basadas en trauma. Una dinámica, por ejemplo, de te amo y te odio donde hay este te amo y te odio, la dinámica del te amo y te odio, hace que tu sistema nervioso se active de manera súper fuerte. Además, te produce un miedo de ser visto como tú, como ser auténtico, por ejemplo. Es una cosa súper mezclada ahí. Por ejemplo, otra cosa son las dinámicas o los ciclos de adicción emocional, donde el caos y el miedo de que alguien va a ser abandonado crea la ilusión de química sexual, por ejemplo. Em, yo hace poco descubrí esta dinámica de, por ejemplo, es te amo, luego una de las partes en la relación dice algo o hace algo que pone a la otra persona para abajo o la humilla en algún sentido. ¿Por qué? Porque la otra parte está tratando de elevarse y si alguien que no está sano emocionalmente o sana emocionalmente va a tratar de elevarse bajando a otro. Entonces, claro, en una de las partes eh, humillaba a la otra persona para, para esa parte poder elevarse o sentirse mejor porque tiene una herida de no soy suficiente en la infancia, por ejemplo, y luego sentía culpa por lo que hizo, y luego pasaba a voy a compensar, entonces compensaba eh, la culpa que sentía de, pucha, lo que hice no está bien, entonces luego volvía al círculo de te amo más. Entonces una forma para esa persona de entregar amor era bajando primero, bajando a la otra persona, para poder entrar al ciclo. Bastante tóxico, poco saludable. Pero eso fue una de las dinámicas que descubrí hace muy poco. Um, entonces, otra cosa es, por ejemplo, la sensación de estar caminando en cáscaras de huevo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando no hay comunicación abierta y honesta acerca de las necesidades y las emociones en la pareja o en la relación. Sientes que siempre algo va a pasar, algo va a explotar. Pero eso también sucede cuando tuviste una madre o un padre que eran emocionalmente explosivos o impredecibles. Entonces, claro, vas a buscar una pareja que recree ese modelo inconscientemente muchas de las veces. Porque de nuevo, nosotros tratamos de, em, de sentirnos en casa constantemente. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a crear nuestra propia casa, no la casa que tuvimos en la infancia, porque nuestros padres muchas veces tienen trauma no resuelto, nuestros padres generalmente nunca vieron sus propios traumas, nunca sanaron sus propias heridas emocionales, entonces, claro, la casa no es sana. Y es tan importante nosotros empezar a crear
nuestra propia casa. ¿Cómo? Empezar a mantener una promesa muy pequeña de 2 o 3 minutos, como siempre les digo, para mí misma todos los días, algo que me beneficie. Leer por 2 minutos, 3 minutos un libro que me guste, que me haga sentir bien, escuchar un podcast que me haga sentir bien por 5 minutos, 3 minutos, no sé. Tomarme un té que me gusta todos los días. A cualquier hora del día ustedes pueden crear este hábito. La idea es que comiencen a crear hábitos positivos, pero partan con uno. Inténtenlo por 30 días, luego inténtenlo por 60 días, 90 días y ahí sigan. Am, Puede ser cualquier cosa que les haga sentir bien, no tiene que ser algo que necesiten comprar ni gastar dinero en tomarse un vaso de agua antes del desayuno. Am, Puede ser cualquier cosa realmente. Escribir, por ejemplo, escribir sus emociones en la mañana, escribir sus sueños, escribir sus metas para el día. Y eso les va a tomar 2 o 3 minutos nomás. Empezar a trabajar en ser comprensiva y sentir compasión por ti misma o ti mismo en este camino, porque no es fácil comenzar a darte cuenta de cosas, de empezar a ver qué es lo que andas buscando, de empezar a observar tus traumas, empezar a crear también límites sanos. Los límites sanos son básicamente comunicar de manera sana, directa y simple hasta dónde tú llegas y hasta dónde no. Entonces es realmente honrar tu espacio y proteger tu energía y además respetar los límites. Cuando ya los pones, respetarlos. Incluso cuando se siente un poco, no se siente, no se siente tan cómodo poner límites sanos, especialmente al principio, pero luego con la práctica ya te vas poniendo mejor, más, más, más cómoda. Y empezar también a estar más consciente de tus necesidades. Lo que yo hago es que por lo menos una vez al día me pregunto qué es lo que necesito o cómo me siento. Entonces es como, Mariana, ¿qué es lo que necesito en este momento? ¿Necesito comer algo? Es como si me trato como, como una niña. Um, y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo a estar más consciente de mis propias necesidades y de cubrirlas yo misma, porque ahora, hoy en día como adulto es mi trabajo cubrir mis necesidades físicas, emocionales, mentales. No es el trabajo de nadie más, no es el trabajo ni de mis padres, no es el trabajo ni de mi pareja, no es el trabajo de absolutamente nadie más que mío. Y eso es lo interesante y lo importante, que comencemos a tomar responsabilidad como adultos que somos de nuestras propias necesidades y empecemos a llenar, a validar y a llenar esos espacios que están aún flotando por ahí sin amor, sin compasión. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y ojalá toda la información que dejé aquí te sirva para algo. Si te gustó, cuéntame en Instagram, en mis redes sociales. Te dejo un beso y una buena semana.